buenas tardes, bienvenidos. Es la 11ª sesión aquí en el Instituto de las Mujeres del Café Filosófico. Y pues estamos también muy contentos y queremos expresarles pues ese sentimiento, porque creo que hemos tenido muy buena respuesta aquí desde que lo iniciamos. Les digo, ya 11 sesiones. Y de manera especial también pues quienes toman la molestia ahí de comentar en las redes sociales, en el Facebook, o que nos están interesados preguntándonos de qué tema se trata, de qué van a hablar. Y bueno, pues este es un tema importante, como todos, y es importante también porque ha habido muchas insistencias en los que han participado en otras ocasiones en que pues abordemos el tema. Entonces pues es la filosofía como esta herramienta importante que nos ayuda, digámoslo así, la principal disciplina que nos ayuda pues a abordar al hombre y sus problemas, reflexionar sobre estas circunstancias específicas, en el caso de la muerte, del duelo. Entonces, el día de hoy me toca coordinarlo, yo voy a ser la moderadora. A sus órdenes, Paulina Pérez Orozco. No sé si les molestaría recorrerse un poquito algunos para que los que vayan llegando vayan. Gracias. Sí, vamos. Hola. Bueno, entonces, pues les decíamos, estamos los que hayamos coordinado, faltan algunos compañeros. Sí, claro. Sí, porque ahorita no. Y pues quienes hemos coordinado, para los que ya nos conocen, los compañeros es Nacho Figueroa, Víctor Hugo Gardán, Paulina. Pues vamos a iniciar. El día de hoy invité a una compañera, una maestra, me dio un curso de tanatología, eso es interesante, algunos cursos, bueno, pero entre ellos abordamos con ella pues la idea es definir el concepto de muerte. Ella pues tiene mucha experiencia en acompañar en estos procesos, antes y después, ¿verdad? Y entonces pues creo que es importante la riqueza. Claro que ella solamente era una exposición de lo más breve. La idea del café filosófico es más bien que de lo que nosotros exponemos, que es, ya saben, en 10 minutos, 8 minutos, y ya lo demás pues es abrir las preguntas, abrir los comentarios o las inquietudes, las ideas que vayamos formulando y que podamos expresar. Y también pues el entendido de que son aportaciones breves, y también ojalá los que más puedan participar, pues siempre es importante encontrarnos con las ideas y pues lo que piensan otras personas, ¿verdad?, acerca del tema. Pues muchas gracias y si quieres empezamos. Ok, ¿cómo están? Bueno, muy contenta, gracias Paulina, una vez más. Es que Paulina es tan polifacética y versátil que me ha tocado conocer la novicia, me ha tocado conocer la religiosa, me ha tocado conocer la revolucionaria, guerrera y guerrillera. Efectivamente fue mi alumna, nomás que no se murió porque todavía le faltaban muchas cosas por hacer. Lo de tanatología, que sí, efectivamente, me ha visto de cerca acompañar a algunas personas y también en los cursos, pero como todavía le faltaba, que también le di un curso de logoterapia, que es buscar, encontrar el sentido de la vida, y en eso anda, pues entonces todavía le falta un buen para que la pueda yo acompañar. Espero que nos falte un buen a las dos, tanatológicamente hablando. ¿Qué es la muerte? Vamos a conceptualizar. Ya sé que aquí los tiempos son como, híjole, breves, cortos y tacaños. Así es de que vamos filosofando y conceptualizando al mismo tiempo, ¿sí? Ok, ¿qué es la muerte? ¿Qué significa para mí la muerte? Esto va a ser, no sé cómo traigas tus preguntas, Pau, tú más o menos estructuradas, pero yo sí los invito a que si ahorita después, a la hora de filosofar, alcanza el tiempo, pues que nos vayamos enriqueciendo unos a otros con el concepto que para mí, en lo personal, no para mí, sino para cada uno de ustedes,
significa morirme. Fíjense bien, no la muerte, nada más, sino morirme. Esto quiere decir para mí, en lo personal, no lo que yo leí, no lo que me dijeron que es, sino para mí qué significa morirme, porque eso es bien importante. Si ya una vez me pregunté qué significó nacerme, nacer del vientre de mi madre, ¿sí? Desde que yo salgo del vientre de mi madre, entonces soy una vida propia, mientras que estoy en el vientre de mi madre, soy una vida que depende de ella. ¿Por qué hago esta alusión? Porque fíjense que morir es exactamente lo mismo que nacer. Tan parto es uno, como parto es el otro. Y fíjense por qué se llama parto. Parto a la vida. Salgo del vientre de mi madre, dejo de depender de ella, ¿sí? Y entonces mi madre está en un trabajo de parto, pero quien parte soy yo. Salgo a la vida, ¿sí? Y cuando me muero, ¿qué pasa? Parto, ¿sí? Es otro parto, tan difícil, tan un poco o muy mucho traumático. ¿De qué depende de esto? Esto de cómo me vaya yo preparando para el momento de mi muerte y también para ver morir a los demás. Si hay algo seguro en esta vida, ¿qué es? La muerte. Definitivo. Todos los que nacemos nos vamos a morir. No queda de otra. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la palabra muerte? ¿Por qué nos traumatiza tanto el partir? Bueno, primero, como dicen algunos, porque no me preguntaron si yo quería partir del vientre de mi madre, ¿sí? O sea, pues no te preguntaron, pero hiciste lo que pudiste para partir. Llega un momento en que no te encuentras cómodo en el vientre de tu madre, ya no cabes, ya es el tiempo de gestación, tus pulmones están listos para inflarse, para venir a la vida, y entonces partes, ¿sí? Entonces, no es una decisión racional, pero es una decisión instintiva, ¿sí? Voy a partir del vientre de mi madre para llegar al mundo. Entonces, también partir de este mundo es una decisión, primero que nada, ¿de quién? Para los creyentes, de Dios. Para los que creen en otras religiones, pues es una decisión de su ser supremo, ¿sí? Los que tienen otras creencias religiosas, finalmente sí estarán de acuerdo que cuando parten es porque se van a ir a encontrar por decisión de su ser supremo con alguien más. ¿O me equivoco? ¿Hay alguien aquí de otras religiones? ¿O que sean ateos? Ok, eso, muy bien. Cuando son ateos, ahí sí me da la lágrima. Con los que dicen que son ateos, me da la lágrima, porque yo digo que lo padre de la vida, este es mi filosofar, es creer en alguien y en algo. Porque cuando crees en alguien y en algo, siempre, fíjense bien, por eso ahorita les digo que ateos, porque ustedes ninguno me va a negar que cuando tú crees en alguien y en algo, siempre te mueve una esperanza. Y si tú tienes una esperanza en alguien o en algo, entonces no eres ateo. ¿Ya me di a entender? ¿Sí? Sin que hoy sea el tema de filosofar, si somos ateos o creyentes y en qué. Pero sí me podrán decir si están de acuerdo en que mientras creemos en alguien y o en algo, hay esperanza. Y entonces, mientras yo sea una persona que mantiene la esperanza en, es que soy creyente, en mí, en mi Dios, en lo que cada quien quiera, usted mande. Pero ateo es no creo en un Dios. A lo mejor quisiera decir, no creo en tu Dios, pero creo en mis creencias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como que ya nos vamos poniendo de acuerdo, ¿verdad? Ok. Entonces no creo en mi Dios. Como dice un hermano mío que yo tengo, pídele a tu Dios
¿te acuerdas? El hermano que conoces que está allá. Entonces, por ahí tengo yo un hermano psicólogo, por supuesto. Entonces dice, tú que crees en tu Dios, mira nomás cómo te ha ido. A ver. Y le digo, ay, ¿qué tal si no creyera? ¿Cómo me iría? ¿Verdad? Entonces, cada quien podemos tener nuestra dimensión de aquello en lo que creemos, ¿sí? Y por eso les digo que cuando me encuentro con personas que se sienten o creen o sienten ser verdaderamente ateos, me da la lágrima. Porque entonces sí digo, imagínate ir por el mundo como, no, porque una planta está esperando el sol, el aire y el agua. Un animalito está esperando que le den de comer, que lo dejen donde dormir, imagínense nosotros. Entonces, siempre hay esperanza. Para cualquier ser vivo, yo siento que hay esperanza. Y fíjense que tiene esta conexión precisamente con la palabra difunto. ¿Qué quiere decir morir? Quiere decir el que ya es difunto, el que partió, el que ya es un difunto. ¿Y qué quiere decir la palabra difunto? Difunto es el que cumplió. Fíjense qué padre. Pasé por esta vida cumpliendo con lo que me tocaba. Entonces, sí o no que también vivimos siempre con la esperanza de poder cumplir con aquello que creo que me toca. ¿O quién piensa que venimos a esta vida a nada? Qué flojera, ¿no? Qué flojera. O sea, venir a esta vida a nada. ¿Quién puede pensar que nazco, crezco, me reproduzco y me muero? Para nada. Ahí ya me da más que la lágrima, 2 lágrimas. En este caso, pues sí tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía, sí tenemos autores, por ejemplo, los filósofos existencialistas ateos, John Paul Sartre, el caso del ser y la nada, por ejemplo, el texto. Pues bueno, esto sí es una realidad. Sí, pero es como aquellos que dicen que el negro es ausencia de color, el blanco el color también. Todos los colores. Exacto. Entonces vean cómo es conceptual, ¿sí? Pero sí es el negro es ausencia de color. Ajá, pero finalmente viene siendo para nosotros aquí en el reino de los humildes mortales un color. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces los filósofos, con todos mis respetos a los filósofos, ¿sí? En este tipo de doctrinas que se sienten en el área existencial, en lo que es la nada como vacío del todo, pues ya ocupó algo, ¿no? Esa es mi postura sobre la existencia de la nada. Nada. Yo digo, pues nada puede ser igual a todo. ¿De qué color es la nada? ¿De qué color es la nada? Negra. ¿Y pero de qué? Fíjate la pregunta que me hace. ¿De qué color es la nada? Para mí es negra. Pero le estás poniendo color. ¿Sí o no? Ándele. ¿Por qué precisamente es que acostumbrábamos ponernos de negro cuando la gente se moría? O acostumbramos a algunas personas todavía. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que es el negro? Ausencia de color. ¿Por qué nos vestimos de negro cuando la gente se muere? Porque estamos viviendo la ausencia de. Estamos dolidos. Es el vacío de, la ausencia de. ¿Sí? Y yo me siento vacío, yo siento un hueco. Yo no tengo ganas y no siento ahorita que mi vida pueda ser de colores. Por eso es que me visto de negro. ¿Por qué? Porque significa ¿La ausencia de qué? la ausencia de alguien. Dijimos, el vacío, la ausencia, el hueco que alguien deja. Normalmente, ¿de qué color es un hoyo? Negro. ¿De qué color es un hueco, un vacío? Negro. Pero fíjense cómo vuelvo a preguntar, ¿de qué color? Dime. ¿Y cuando es porque le gusta a la persona? Fíjate nada más, ahí está otra vez, en el lenguaje del color, ahí
un día venimos a hablar del lenguaje del color, que es muy padre. En el lenguaje del color, el color negro, independientemente de lo que es ausencia de color, vacío, luto, no hay, ¿sí? Es el color elegante por excelencia. Sí. Pero fíjate cómo el estar conectado con hoy me he visto de negro porque quiero ir bien elegante, es un sentir bien diferente, ¿sí? Y que desde que te lo pones y te buscas tus accesorios, ¿con qué voy a lucir este vestido, este traje negro? O sea, los novios la mayoría se casan de negro, ¿por qué? Porque van de luto, qué gachos. No, ya. Se visten de negro, ¿por qué? Porque van elegantes, porque es la ceremonia, debía ser la ceremonia más importante de su vida. Porque es el mundo de su libertad. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Porque se acaba su libertad. Es de inmediato el vacío total de su libertad desde ese día, por eso va de negro. No es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir el que se murió? Dijimos, el que partió, un parto. ¿Qué se siente morirse? Partir, un parto. Lo que pasa es que no nos acordamos cuando nos parieron o partimos del vientre de la madre porque estábamos muy chiquititos y todavía no teníamos uso de razón. Pero si te hacen un trabajo de hipnosis, te puedes acordar perfecto del momento de tu nacimiento y si te acuerdas de lo traumático que es venir al mundo. Ahora, irnos del mundo, pues sí resulta ciertamente también los últimos momentos un poco traumáticos. ¿Por qué? Porque fíjense que ahí, cuando sobre todo nuestras creencias no están bien cimentadas en lo que cada quien crea, no sé ni qué me espera. Si para nosotros creyentes, porque sí me cuento como creyente católica, si para nosotros creyentes católicos, que a veces decimos estamos bien preparados, no se crean, porque no es cierto, siempre te agarras y te aferras, ¿sí? Ok, entonces el estar preparado totalmente para la muerte, pues yo creo que llega hasta el momento de morirnos. Ahora, si me preguntaban hace poquito en el espacio que tengo en la televisión, Canal 13, jueves, cada 15 días, este jueves toca, 12-15, entonces me preguntaban el otro día, y cuando ahorita, por ejemplo, por las muertes violentas y todo eso, ¿puede pasar lo mismo a cada persona que muere, que lo que vamos a ver? Sí, sí se puede, nada más que ahorita lo comentamos más o menos como de qué manera. Antes que filosofar sobre los aspectos de duelo que me invitaba Paulina, yo le decía que precisamente íbamos a conceptualizar la muerte, que quedamos ahorita en que es el que se muere, el que parte, el que queda difunto, o sea, el que cumplió. Fíjense qué bonito entonces. Ya me voy, chiquito, grande, viejititito, mediano de edad, porque ya cumplí. No importa la edad que tengas, el calendario de Dios o de tu Dios o tuyo en el universo es bien diferente del calendario de aquí, y el de los aztecas y el de los mayas y el de todos los calendarios son diferentes a los del Ser Supremo. Por eso, el que se difuntea, ¿sí? El que se muere es porque ya cumplió. Bien o mal, ya cumplió bien, ya cumplió mal. Ahí vamos para allá. Es que quieren lo comentamos ahorita. el cumplir bien o mal, vamos a ver también en la filosofía desde la concepción de quién, bien o mal. Quizá cumpliste con lo que tú te habías trazado, ¿sí? Quizá cumpliste con lo que otros trazaron para ti. La circunstancia de vida de cada quien es distinta. Y lo que pasa en este video que vamos a ver ahorita, que para mí es fabuloso, de Elizabeth Kubler-Ross, les quita 5 minutos antes de empezar a filosofar, es un estudio totalmente fehaciente, verdadero y comprobable, hecho en 20,000 personas que fueron de la vida a la muerte y volvieron, ¿sí? Sí saben que hay muchas personas que se han muerto unos minutos y a veces por maniobras de resucitación vuelven, o a veces ellos solitos. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross, tanatóloga por excelencia, pionera de la tanatología mundial, hace este estudio en 20,000 personas que regresan
de estar muertas a la vida y les hace a nivel internacional, por medio de sus alumnos, escuelas, internet y demás, esta encuesta de qué vieron, qué oyeron y qué pasó en el momento de morirse, y lo reduce ella a 4 fases principales, perdón, a 3 etapas, 3 fases principales del momento de la muerte. Vamos a ver. ¿Quieren que se los vayamos leyendo? Sí. Ok, pásalo para atrás. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que vivió de 1926 a apenas hace unos añitos, a 2004, fue una de las primeras personas en estudiar honestamente la relación que tenemos con la muerte. Ella fue una de las más famosas expertas en la materia de la muerte y trabajó con miles de pacientes terminales. Estudió 20.000 casos de gente de todo el mundo quienes han sido declarados clínicamente muertos y después han regresado a la vida. Algunos han sido despertados naturalmente y otros han sido reanimados. A continuación presenta un resumen con sus propias palabras tomado de su libro On Life After Death sobre los aspectos más importantes de lo que sucede al momento de morir, a manera de que incrementemos un poco nuestro conocimiento sobre esto. Y así obtengamos sobre todo una mayor tranquilidad al pensar en el momento de nuestra propia muerte o la muerte de nuestros seres queridos y alcancemos una diferente percepción de la vida misma. La experiencia de morir es casi idéntica a la experiencia del nacimiento. Es el nacer a una forma diferente de la existencia, la cual puede ser probada de forma muy simple. Por miles de años te hicieron creer en las cosas del más allá, pero para mí ya no se trata de creer, dice Elizabeth, sino de saber. Somos todos una mariposa que emerge. Existen 3 etapas al momento de la muerte. El fallecimiento del cuerpo humano es idéntico a lo que sucede cuando una mariposa emerge de su capullo. El capullo puede compararse a nuestro cuerpo, pero no es idéntico a tu ser real, sino que se trata solamente de la casa donde vives por un tiempo. Morir entonces es mudarse de una casa a otra muchísimo más bella. Tan pronto como el capullo se encuentra en condiciones irreparables, la mariposa será liberada. ¿Quién es el capullo, dijimos? Nuestro cuerpo. Cuando ya no hay nada que hacer por ese cuerpo, la mariposa será liberada. En esta segunda etapa, el ser humano... A ver, ¿nos fuimos una? No. Sí. En esta segunda etapa, el ser humano se alimenta de energía psíquica. Tan pronto como tu alma deja tu cuerpo, te das cuenta inmediatamente de que puedes percibir todo lo que sucede en el lugar en donde falleciste. Sin embargo, no te encuentras registrando todos los eventos mediante tu conciencia terrena, sino con otra clase de conciencia nueva. Puedes enterarte de lo que los demás dicen exactamente, de lo que piensan y de cómo actúan. Por eso no es recomendable que hablemos cerca de la persona que está falleciendo o acaba de fallecer, porque escuchan, todavía escuchan. En esta segunda etapa, el que ha fallecido también se dará cuenta que se encuentra completo nuevamente. Esto sorprendió mucho a Elizabeth, cuando personas que eran ciegas le decían que podían ver de nuevo, y gente que no podía escuchar ni hablar puede hacerlo otra vez.
Aquellos pacientes que sufrían de esclerosis múltiple le llegaron a decir a la doctora que después de que regresaban de esta experiencia, cuando regresaban de la experiencia le podían decir: doctor, pude bailar, me vi bailando, puedo hacerlo todo. Hicimos un experimento también con gente ciega, aquellos que tuvieron experiencia fuera de su cuerpo, y cuando regresaron te podían describir con detalle qué colores y qué joyería llevaban las personas que estaban presentes en el momento de la muerte. En esta segunda etapa vamos a notar, y esto es algo muy consolador, es algo muy bello, muy hermoso, porque la mayoría de nosotros no lo decimos, pero le tenemos miedo a la muerte porque tenemos miedo de morirnos solos. En esta segunda etapa nos vamos a dar cuenta que nadie muere solo. Cuando dejamos nuestro cuerpo físico, no podemos hablar más en términos de tiempo, espacio o distancia en el sentido común, porque estos ya son un fenómeno terrenal. En este sentido, nos damos cuenta de que nadie muere solo, porque el difunto es capaz de visitar a quien desee. Además, existe gente esperando por ti, gente que falleció antes que tú, tus seres amados, aquellos que te quieren y tú quisiste o apreciaste bastante. Lo que la Iglesia les enseña a los niños pequeños sobre los ángeles de la guarda está basado en un hecho. Existen pruebas de que cada ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, es guiado por una entidad espiritual. Todos tenemos dicha guía espiritual, creamos en ella o no. Nadie vamos solos por la vida. Algunos niños pequeños los conocen como amigos imaginarios. Una paciente ya anciana llegó a decir: él está de nuevo aquí. Cuando era niña, él estaba siempre conmigo, pero me había olvidado completamente de su existencia. Ella fallece un día después, llena de dicha, sabiendo que alguien que la quiere la está esperando. En general, la gente que está esperando por nosotros en otro lado son aquellos que más nos quisieron. En los casos de niños muy pequeños, cuyos padres, abuelos u otros parientes cercanos todavía viven, son recibidos por sus ángeles de la guarda o por Jesús o alguna otra figura religiosa. Aquí Elizabeth nos hace una mención, dice: nunca he conocido a un niño protestante que diga que fue recibido por la Virgen María. Esto no quiere decir que sea una cuestión de discriminación, sino simplemente es que eres recibido por personas o deidades que son significativas para ti. Si tú en tu religión nunca creíste en María o nunca creíste en un ángel, pues no vas a ser recibido por María o por el ángel. ¿Por qué? Porque lejos de causarte la tranquilidad, la serenidad que necesita tu espíritu, pues aquí el miedo que vas a correr. ¿Sí? O imagínate qué dolor o qué coraje ser recibido por alguien que tú nunca quisiste. O imagínate la persona que menos quisiste en la vida y te venga a recibir, gracias. No. Entonces, precisamente no es que sea cuestión de discriminación, es cuestión de que aquello en lo que nosotros creemos, aquello en lo que más quisimos, o aquella personas a las que más quisimos, son las que nuestro Ser Supremo permite que vengan a encargarse de llevarnos con ellos. Fíjense qué bonito. Antes de que salgas de tu cuerpo físico para realizar la metamorfosis hacia la forma que tendrás por toda la eternidad, pasas por una etapa que se encuentra totalmente impregnada con imágenes terrenas. Puede ser que te encuentres flotando a través de un túnel, pasando por una gran puerta o cruzando un puente. Estas son las impresiones que nos han dado las personas que han tenido esa experiencia. Una persona muy cercana a mí, mi suegra, decía que ella lo que veía era mucha escarcha. Como allá en Chihuahua acostumbra a nevar mucho, entonces, y sobre todo más al sur de Chihuahua, es como aguanieve. Entonces ella, cuando permaneció casi 7 minutos muerta, decía que el camino de ella estaba lleno de aguanieve, lleno de escarcha, cuando ella ya de lejos alcanzó a ver a Jesús.
pero luego se regresó, fíjense, pidió a Dios que la regresara, por los pendientes que todavía tenía por estos mundos. Después de que atraviesas este túnel, puente o puerta, te encuentras al final de rodeado por luz. La luz más blanca que el blanco, fíjense las comparaciones de color, o sea, lo blanco es blanco, pero todavía lo más blanco, lo más radiante, lo más iluminado que te puedas imaginar. Te sientes cada vez más y más envuelto por el más grande, indescriptible e incondicional amor que te hayas podido imaginar. Si alguien está teniendo una experiencia cercana a la muerte, le es permitido ver esta luz solo por un breve instante. Después de esto, debe regresar. Esto es cuando todavía no es tu momento. Pero cuando mueres realmente, la conexión entre el capullo y la mariposa se rompe. Después de esto, ya no es posible regresar a tu cuerpo terrenal, pero tú tampoco querrás regresar a él de cualquier manera, porque después de ver ya la luz de cerca, ya estar dentro de aquella luz, nadie quiere regresar. En esta luz tú experimentarás por primera vez lo que el hombre pudo haber sido. Aquí se encontrarás entendimiento sin juzgar y amor incondicional. En esta presencia, tú sabrás que toda tu vida en la tierra no fue más que una escuela a la que tuviste que asistir para poder pasar ciertas pruebas y aprender ciertas lecciones especiales. Tan pronto como has finalizado esta escuela y aprendido tus lecciones, será permitido que regreses a casa. O sea, te estarás graduando. Vamos a dejarla en la graduación, porque todavía viene lo que es el tercer momento, pero hoy lo vamos a dejar ahí, al momento de graduación, entre la etapa, entre la fase final de mi vida y el inicio. ¿Qué pasa cuando te gradúas? Terminas tu carrera, pero empiezas, sales, ¿a dónde? A la vida, a una nueva vida, a una nueva etapa, a nuevas actividades, nuevas todo. ¿Sí? Qué impresión cuando terminamos la carrera, el día que te titulas, ¿no? Te quedas con tu título aquí y dices, pues ahora, ¿tampoco no? Los que ya nos titulamos, ¿sí se acuerdan? Allá vas. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a esto. Acá están las preguntas y aquí los dejamos con Pau. Para abordar estas preguntas, pues bueno, porque hubo muchas ideas, algunos que se suscitaron, y pues también como a lo mejor partiendo de experiencias cercanas que hayamos tenido o lejanas, ¿verdad? Porque cada quien tenemos de cierta manera o antropológicamente una experiencia, contacto con este tema. Inclusive, pues yo ahorita que Carmina decía de la nada, yo luego pues la idea de este café también es tener así como esta antítesis, una tesis. Hablamos, por ejemplo, de dos autores, dos filósofos que influyen mucho en nuestra sociedad. Uno es Tomás de Aquino, por el cristianismo, otro es John Paul Sartre y otros ateos existencialistas, pues que hablan, por ejemplo, de vida eterna o muerte eterna. Entonces, pues aquí están las preguntas, ¿qué es la muerte? ¿Cuáles son las reacciones más frecuentes ante ella? ¿Tiene la muerte que ver con lo que llamamos duelo, luto, sentimiento de pérdida? ¿Qué es el duelo? Se le puede llamar proceso, circunstancia o estado de ánimo al duelo. ¿Cómo saber que una persona está en duelo? ¿Qué actitud o actitudes se toman? ¿Se puede asociar el duelo con el dolor? ¿Qué situaciones hacen más o menos doloroso el duelo? ¿Cuáles son las ayudas a las que se puede recurrir? Se puede hacer iniciar el duelo antes de la muerte. Por ejemplo, los que están ya con personas o ancianos o no sé, algún familiar que tiene una enfermedad prolongada, tal vez se inicie el duelo antes de que muera la persona. Como es este proceso en que ya estás viendo qué pasa. Otro, tienes que ver la muerte y el duelo con la cultura, la educación o la ética. Cuando se puede decir que terminó el duelo, influye la edad de las personas, la forma de vivir el duelo, asumir la muerte. Es lo mismo, por ejemplo, esta experiencia en un niño, en un adolescente, en un adulto. ¿Cuál es el papel de otras disciplinas, en este caso la clínica, la psicología, la psiquiatría, en cuanto a estos temas? Y
el duelo es lo mismo vivirlo individualmente, o familiar, o socialmente. Porque creo que sí existen estas situaciones, estas circunstancias, que puede ser que se te muere alguien muy querido y nadie comparte, o pocos comparten, o muy poco comparten el mismo sentimiento, o quienes podemos, por ejemplo, decir cuando ha habido desastres naturales o alguna desgracia así, donde socialmente pues muchos lo compartimos, o la familia. Entonces, con estas preguntas, si les parece, quienes les gusta empezar nuestra reflexión, pues les invitamos también a servirse el café por la situación en la que estamos. Igual si alguien quiere, a lo mejor Víctor y Nacho me pueden ayudar desde el inicio. ¿Quién va a querer con azúcar? Ahora tenemos para tenemos con Bueno, también por el tiempo, que siempre es corto, es breve, y ojalá la mayoría también cómo se lo A ver, levante la mano, ¿quién va a no, querer pues, tener? que los dan aquí. de hora y media si quieres. Entonces empezamos. 6, nada más. Ok. ¿Y quién de los 6 cuántos con azúcar? De los niños. ¿Cuánto? Con dos ¿Cinco de cucharadas. azúcar? Dos cucharadas. Dos. Cinco de azúcar, dos de azúcar, una de no. ¿Cuántas? Dos. Dos. Dos con dos y una con una. Ahora vamos a pasar el azúcar. Así como más ágiles, esperemos que sí quede bien. ¿A alguien le gustaría, no sé, iniciar? A ver, José. Bueno, yo en relación con el tema de la muerte tengo dos experiencias. No sé si conteste alguna de las preguntas, pero bueno, si no, pues todos no sé si quisiera participar. Una que es más de tipo simbólico, con mi abuela, y otra que es más de tipo vivencial o personal de la experiencia directa, que es a través pues, de mis eventos que yo he tenido a lo largo de mi vida. La simbólica tiene un peso muy importante, es la muerte de mi abuela. Mi abuela, yo me quedé con ella desde muy pequeño y significó toda la carga cultural de traumas y prejuicios y toda la carga moral que he arrastrado durante gran parte de mi vida. Entonces, cuando mi abuela muere, por supuesto que fue un momento doloroso, sobre todo por esta cuestión instintiva, ¿no? Del cariño familiar, pero también fue muy simbólico, porque cuando ella muere, para mí fue una especie de liberación. No había una atadura moral que me siguiera atando, vaya, a esos prejuicios, ¿no? a esa construcción del ser humano como siempre dependiente de una autoridad que no ves, pero que puede estar ahí, ¿no? En este caso me refiero obviamente a Dios, ¿no? Entonces, y a todos los preceptos morales de una religión, ¿no? Entonces, cuando ella muere, para mí es una liberación absoluta. Sí. Yo ya estaba viviendo un proceso de construcción de la identidad, eso fue en la adolescencia. Cuando ella muere es como la válvula de escape a decir, ya no tengo más, ya no tengo por qué esperar más de sus preceptos, de su filosofía de vida, ¿no? Entonces yo me libero y empiezo a buscar otros caminos religiosos, sexuales, literarios, todo, ¿no? Entonces, para mí su muerte, aunque me dolió en su momento, viví un proceso de duelo, de angustia, de llanto profundo y de expresiones de dolor en su sepelio y en su entierro, pero después de ese momento su muerte pasa al plano intangible, ¿no? Para mí su muerte es, me liberé de eso, ¿no? Finalmente, obviamente pues sigo construyendo esa libertad, no es algo que se detache, ¿no? La sigo construyendo. Y la otra que es vivencial es con mis gatitos. Yo he tenido gatitos como desde los, que será 8, 6, no, 7, 8 años más o menos, ¿no? Y a mí me ha tocado de todo, desde que les da una enfermedad que les hace como salir así bolitas de espuma por la nariz y se mueren, o sea, quedan y ya no se pueden parar, uno los para y se cae, ¿no? Entonces, es muy doloroso porque son seres con los que tú convives, no son seres a los que, y más en mi época de que yo era muy solitario, pues eran mis gatos, siempre estaban conmigo, ¿no? Entonces a mí me tocó desde enterrarlos, atrás en el arroyo que pasaba por mi casa, yo vengo de mi pueblo, me tocó enterrar a uno, me tocó verlos parir, por ejemplo, o sea, yo era un niño, ¿verdad? Entonces pues yo no tenía esta noción. O sea, yo veía las vacas de mi papá que se embarazaban y tenían sus becerros, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando mi gatita se fue engordando, yo dije, pues está engordando mi gatita, qué bonita, ¿no? Pero pues en realidad estaba embarazada. Entonces, cuando ella
iba a dar a luz, pues me llamaba, me buscaba. Para mí fue algo muy traumático porque, o sea, yo la veía y yo decía, ¿pero qué tiene? ¿Qué necesita? Entonces la vi parir a sus bebés, ¿no? Y yo la perdí a ella cuando nos vinimos a la ciudad. Mi papá no quiso que nos trajera acá porque él no quería animales en la casa, o sea, en la ciudad, y nunca más la volví a ver, ¿no? Entonces yo todavía hacía un proceso de duelo con esa gatita Bigote, se llamaba. Fui muy irresponsable con ella y lo admito durante mucho tiempo, pero pues nunca más la volví a ver. Entonces ese proceso de duelo sigue, ¿no? Yo todavía, pues sí, le lloro a veces en la noche cuando, así hay noches que me pongo a reflexionar, pues todavía le lloro y la quiero mucho y pues ojalá me perdone, ¿no? Por todo lo que no supe hacer con ella cuando estaba conmigo. Y luego, los gatitos que he tenido aquí en la ciudad, pues, el primero, por ejemplo, yo no quería que se saliera a la calle. Entonces lo guardaba como una caja que había hecho para no sé si era él o yo, no me acuerdo bien. El caso es que un día que se me salió, la atropellaron, ¿no? Porque no sabía andar en la calle. Y los otros que he tenido me los han atropellado, los he tenido que juntar así, destripados del pavimento, ¿no? Y pues, o sea, son procesos reales de muerte directos que a mí en lo personal pues, me causan mucho dolor, porque aparte como no soy católico, soy pagano hasta cierto punto, pues para mí los gatos son como mis dioses, ¿no? Como los seres a los cuales más quiero, admiro, venero, y o sea, todo yo soy para ellos, ¿no? O sea, yo procuro, ahora sí, ya con cierta madurez y cierta responsabilidad, procuro que tengan todo, ¿no? Entonces cuando se me, por ejemplo, cuando salí de la casa, pues tuve que dejarlos ahí, ¿no? Entonces el que más estaba pegado conmigo, pues yo creo se desesperó, se desorientó, se salió y ya nunca más regresó. Entonces son cosas que a mí, o sea, sí me duelen porque son pues, los seres que yo más quiero, ¿no? Entonces, ahorita que te estaba escuchando me quedé pensando un poquito en esto de, por ejemplo, el duelo que no se restringe precisamente a la pérdida de un ser querido. Inclusive en el mismo día podemos ver el ocaso, podemos ver el día con la noche, entonces tiene pues sí mucho que ver con la existencia en sí, no es así como restringido a la pérdida de un ser querido, de una persona, en el caso de todo, o en el caso de los animales. Bueno, voy a tratar de ser breve porque respeto al tiempo de los demás. Yo no creo que haya otra vida después de la muerte. Para mí el duelo es solamente una actitud, la actitud que tú tomas ante un suceso. Y lo que pasa después de la muerte, ¿por qué? Porque murió una hermana muy querida para mí, bueno, amada. Y yo creo que si ella viene y me dice, platica conmigo y me dice que existe otro mundo, entonces cree que hay otra vida después de la muerte, pero no he tenido alguna experiencia que alguien me lo diga. ¿Sí? Yo sí creo en un Dios, ¿verdad? Pero yo para mí la muerte es biológica, se acabó. O sea, tú trasciendes a través de lo que hiciste, de tus actitudes, pensamientos, no sé, lo que tú hiciste, pero eso es todo. Entonces podríamos decir, o preguntar, mejor dicho, que parte de la experiencia personal, en tu caso dices que si llegase a esa experiencia, entonces sí creerás que existe. Sí. En el caso de que no lo hay, pues no. Entonces, es de acuerdo a la experiencia de cada quien. Además, para tener el tema es empate, como muchas personas no piensan algo hasta que sucede. Siempre suele ser así. El humano es muy cerrado. Tenemos que vivirlo para no entenderlo ni comprenderlo, sino para asimilarlo, como verlo algo normal o que puede ser. Pero, por ejemplo, entonces, las ondas, no me acuerdo cómo se llaman, de la luz, finalmente ahí están y no se ven, entonces no existen. Yo creo Y que sí es. hablando, por ejemplo, No pasa. y hablando de si el duelo es nada más que decías, de que no va nada más hacia los seres queridos, o sea, incluso no nada más es tu gato, mi perro, tu hermana, mi papá, lo que sea. O sea, cosas materiales, el simple hecho, por ejemplo, de aquello que te da identidad, tu peor enemigo. ¿Qué haces? ¿Qué haría Batman, si quieres, sin la sarta de monos que atrapa? ¿O qué haría el villano sin su antagonista? Pues, o sea, si no tienes ese algo que te da como sentido a tu vida y algo hacia dónde ir, ¿qué estás haciendo acá?
Ok. Perdón, me quedé perdida. A mí se me hace que ese tema con respecto a la muerte y el duelo es un tema que en lo particular siento que sí tiene mucho que ver con la experiencia que tú has manejado con respecto a la pérdida de un ser querido. Porque, por ejemplo, para mí puede ser quizás insignificante la muerte de un animal. No lo es así, pero es un ejemplo. Y creo que hasta que no lo vives puedes saber realmente si estás viviendo un duelo, si no lo vives. Y exactamente lo que decía, que si a lo mejor las ondas de luz, que tampoco sé cómo se llama, si no las ves no existen. Yo creo que hay cosas que no tienen una explicación, pero que sus actos lo revelan. Hay cosas que tiene actos que revelan el que existieron. Y con respecto a esto de la muerte, creo que a veces a mí me ha pasado en algunos funerales que llegas y sinceramente yo jamás digo nada. Porque no sé si a lo mejor yo en esa experiencia preferiría que todos se fueran y no me dijeran nada, porque nadie sabe qué siento y nadie lo va a saber. Pienso yo que a lo mejor hay técnicas como la tanatología, pero jamás sabrá lo que yo siento. Es muy fuerte, es algo muy difícil, creo yo, de aceptar la muerte de una persona que amamos. No tanto porque partió, yo sé que terminó su vida aquí, pero no voy a ver su cuerpo. Entre el egoísmo como ser humano o la parte cultural, ¿no? Pero no voy a verlo y voy a querer verlo. Entonces es un tema muy interesante, muy extenso, pero qué padre, ¿no?, que me tocó este día, porque sí creo que debe haber una experiencia previa antes de poder expresarlo con más. Sí, bueno, son varias cosas que sí me gustaría compartir. Yo creo que hablar de la muerte, obviamente nos enfocamos, yo creo que la mayoría, a esa ausencia de vida. Y inmediatamente lo asociamos a dolor. También creo que hay muertes que no se sienten dependiendo de las circunstancias. Yo, en lo personal, a los 2 años tuve un hermanito que falleció. Entonces yo viví gran parte de mi vida ignorando la existencia de ese hermano. Entonces realmente no sentí ese dolor, pero obviamente lo veo en mi madre, que a través de tantos años es un duelo todavía no resuelto. ¿Sí? Entonces yo creo que el duelo termina cuando hay una liberación de ese sentimiento, ¿no? También creo que la muerte es una crisis para el que se queda. Una crisis en donde yo creo que una parte importante que tendremos que fortalecer en la gente con la que nos rodeamos es precisamente en esas cosas internas que nos hacen poder enfrentar mejor las cosas todos los días. ¿Sí? Por ejemplo, las cosas internas son valores espirituales, y no estoy hablando de religión. Y un valor espiritual es la fe, la esperanza, el amor, la autoestima. Y cuando al menos potenciamos eso en un ser, porque luego también hay tipos de muertes, ¿verdad? Yo diría que padre sería que todos viéramos el mundo cumpliendo ese ciclo normal o natural, pero lamentablemente se nos aparecen situaciones impensables, la muerte de un hijo, la muerte de un hermano. Entonces tú dices, te rebelas y quieres encontrar un culpable y no lo encuentras, porque se sale fuera del rango de lo esperado. Eso no lo esperabas en tu vida. Entonces yo creo que también del tipo de muerte, y más aún del impacto del tipo de la muerte. Actualmente yo creo que eso nos traumatiza un poco más, ¿no? El hecho de que me hayan secuestrado y quién sabe qué he hecho a mi familiar, como que ya no vive. El pensar ese tipo de situaciones yo creo que también como que impactan, ¿verdad? Entonces, bueno, y ya por último, en cuanto a lo religioso, a mí sí me gusta mucho esa parte, pues porque provengo de una familia que pues ha vivido de la mano ahí de la religión, no de otro Colorado, pero sí me han tocado algunas cosas. Y he escuchado, ¿no? Por ejemplo, una muerte de un señor en el barrio donde vivo, impactó mucho a toda la comunidad. Y también es un comentario que se hace, ¿no? La muerte es vida. Y yo escuchaba a mi papá, por ejemplo, pues qué bonita época para morir.
que murió en ese tiempo, en donde acabamos de pasar la Cuaresma, y él está ya a un ladito de Dios en esa resurrección. Esa parte me gusta mucho, ¿verdad? Pero lo comparto porque eso creo yo, también la muerte es vida. Y aquí pues vamos a lo mejor el nexo con la religión, ¿verdad? Y a lo mejor también en tu experiencia tú eres enfermera, seguramente te ha tocado ver pues, en el hospital donde trabajas pues estas cosas. ¿Alguien más? Bueno, además para aglutinar, porque creo varios puntos de vista que han dicho, concuerdo con ello, de que hay una frase que dice, la vida es muerte, la muerte es vida. Vamos a comentar, porque cuando, como ella dijo, de que el pan, de que vivimos en la vida, no porque lo pedimos, sino porque es un instinto, salir del vientre de la madre, ver que no hay espacio, alimento, etc. En ese camino de la vida nos adoctrinan para creer con religiones, educación. Respondiendo a la pregunta de qué se tiene que ver la muerte y el duelo con la cultura, la educación, la ética, porque no es la misma experiencia de un niño, de un adolescente y de un adulto, porque nunca está preparado para la muerte. Lo que diferencia un poco es el raciocinio que se tiene sobre ella. Por ejemplo, una prima murió su mamá, pero era muy chiquita y no le afectó mucho, y tampoco a mí como me quiere. Pero pasó el tiempo y un primo que es más o menos mayor murió su esposa. Entonces se ve el cambio radical en el nivel de raciocinio o de cultura que se tiene. Cultura me refiero al nivel de educación que se tiene los padres. Usualmente los padres no acostumbran a decir al hijo me voy a morir, porque por más sabio o experto o estudioso que sea en la materia de la tanatología, nunca está preparado para la muerte. Es una experiencia que no llega sin avisar. Así que lo que importa es estar esperando lo inesperado. No sé si me entienden. En fin, varias religiones, las religiones son un invento de los hombres. O sea, yo no tengo religión, pero tampoco soy ateo ni agnóstico. Creo lo que yo creo. Como dije, las personas necesitan ver o sentir o oír para creer. La muerte y la vida es una experiencia vivencial, porque solamente uno cree lo que uno vive. Eso es diferente. Así que no es lo mismo la muerte para un cristiano, un católico o un budista o un judío, que son las religiones más importantes en el mundo. Así que la muerte, solamente podemos hablar de la muerte en el punto de vista para estar preparándonos un poco para algo que nunca vamos a estar preparados. Porque la muerte para cada uno de nosotros es diferente. Por ejemplo, nos puede decir que no hay vida, que vamos a morir, pero vamos a reencarnar, que vamos a morir y nos vamos a ir si nos portamos bien, al paraíso, si nos portamos mal, al infierno, y si no cumplimos algo, al purgatorio. Depende de la religión y las creencias que tengamos. Ese es mi punto de vista. Nosotros solamente hablamos de la muerte para estar preparándonos para algo que nunca estamos preparados. Vamos a ver. Eso es lo que Gracias, señorita. Yo ya te preguntaba que decías que eres cuando ya terminó tu función. Entonces yo ahí es como que no entiendo. Tú sabes que mi papá murió cuando yo tenía 2 años y mi hermano venía en camino. O sea, ¿cómo que terminó su misión, no su función, su misión. Su misión como parte de la creación de Dios para ti y para mí que somos creyentes. Sí sabemos que todos traemos una misión para Dios, que para nosotros terrenales, que les decía, tenemos un calendario, un reloj, etc. No puede ser que tú, que tardé también muchos años en comprenderlo, ¿cómo no estaba tu papá? Y tenía esos años y aún no había nacido. Pero para Dios, Él ya había cumplido con su misión. Quizá para Dios, la misión de tu papá era haber nacido en un hogar, haber crecido de X manera, haber conocido a tu mamá, haberse enamorado de ella, haberla querido profundamente y haber vivido con ella y engendrado 2 hijos, para mí maravillosos, que tienen ahora su propia misión en la vida. A mí me quedó clarísimo cuál fue la misión que tu papá cumplió, el haberte traído al mundo y el haber dejado a Raúl en el vientre de tu mamá. Y la misión de tu mamá era enorme, plena y grandiosa.
el demostrar que una mujer sola, sin carreras profesionales, sin riquezas, sin herencias, es capaz también de cumplir con su misión aquí, como ella fue fecunda en 1000 aspectos. Trabajó hasta todo el tiempo, todavía vive su mami, ya es ahorita una viejita que está al cuidado de ella, y cumplió con esa misión. Tu papá cumplió con su misión, lo que le tocaba a él, a los ojos de Dios, no a los nuestros. Porque yo les decía una vez, si Dios nos pusiera, o el Ser Supremo en el que ustedes crean, un libro y pon la fecha en que quieres que se mueran tus seres queridos. A ver, pon la fecha en que quieres que se muera tu mamá. Pon la fecha en la que te quieres morir. Pon de qué te quieres morir. Miren, yo tengo una lista así de lo que no me quiero morir. Y una así de lo que a lo mejor le voy a dar permiso a Dios, fíjense nada más, de morirme. O sea, ¿por qué? Porque tenemos esa como resistencia, ¿sí?, al tema de la muerte. Lógicamente, te hizo mucha falta, te hace falta tu papá. Y no puedes entender que Dios haya dispuesto de cómo que cumplió con su misión. Sí. Quizá no cumplió con su función como papá, pero te dejó una mamá que hizo función de mamá, papá, hermana que no tuviste, que no la tienes, ¿no? Pero todas las demás funciones las hizo tu mamá, tu tío, tu abuelita. ¿Sí? Finalmente no nos quedamos solos. Y ese es un hecho. Acuérdate que la mamá de mi mamá murió a los 8 días de nacer a mi mamá. Y me costó un chorro entender cómo que mi abuela deja a mi mamá huérfana a los 8 días y cumplió con su misión. Pero no llegaría diciendo, oye, pues no mueres, pues apenas tenía mis hijos y ya me trajiste, o sea, pues... Claro que se vale, tú gritarle a Dios todo lo que tú No, quieras. yo digo, ¿verdad? Sí, pero es que eso es parte de... Yo quiero ser muy puntual porque estoy notando algunas cosas. El campo filosófico es para reflexionar acerca del tema en sí. Si nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos una respuesta muy concreta, una actitud, una postura. Aquí se trata de, vamos a tratar de dilucidar entre todos, de reflexionar entre todos. En el caso de la señora que se está exponiendo, que mis respetos, porque generalmente no muchas personas llegan a comentar esto. Sin embargo, hay que ser muy puntuales, ¿no? Finalmente es una postura, por ejemplo, aquí mis respetos para Natalia Colón. Sin embargo, vamos a tratar de escuchar qué más opinan, no sé si les parezca, qué opinan los demás acerca de esto. A lo mejor podemos llegar a algún conocimiento que no habíamos previsto. ¿Qué les parece? Sí, no, yo porque decía que es terminas con tu función y como que, o sea... Sí, me nos queda hace muy claro, este o sea, tipo de ruidos. de función. Y también en este caso, miren, puede ser que a lo mejor por el tema se preste a que queremos encontrar respuestas. Claro. Porque pasa mucho eso. Los cambios filosóficos nos han tocado mucho que venimos como a encontrar respuestas. La verdad, la filosofía es encontrar unas preguntas, es abrirnos, sí, es abrirnos a puntos de vista, es abrirnos inclusive a ordenar nuestras propias ideas, porque a veces tenemos una idea y ahí estamos como en una fijación, o nos terquedad, lo que sea. Hay egoísmo, egocentrismo, como vernos hacia nosotros nada más, como lo decimos, el microcosmos. Entonces, abrirte pues, a lo que los demás también pueden expresar. Esta era la idea de Platón, de Sócrates, sobre todo, que Platón lo plasmó. Tenemos ideas y tenemos que ordenarlas y poderlas expresar, que es lo siguiente paso. Entonces sí, es muy puntual lo que dice Víctor Hugo y sobre todo les digo, no es encontrar una respuesta, la verdad absoluta, eso ni en ningún momento nos vamos a poner de acuerdo por las circunstancias de vida, por las edades, por la formación, por la religión, que es ahorita lo que está como imperando mucho. Sin embargo, pues yo creo que tenemos este parámetro de lo que es nuestras ideas, nuestros conceptos, también nuestras experiencias y el respeto hacia la opinión de los demás. ¿No les parece? Sí, para aquí atrás me tocaron. Amalia, sí. Bueno, pues yo contestando a la pregunta 2 respecto a una reacción más frecuente ante la muerte, bueno, pues yo me vi en ese borde de la muerte
a la que me rehusaba, para mí fue así como que bien fuerte sentir que vas a dejar a tus papás, vas a dejar a tus hermanos, vas a dejar lo que hiciste, lo que tenías, o proyectos, planes, y decir, bueno, pues ¿y ahora qué hago con esto? El decir, yo no me quiero morir, yo no me quiero ir, yo no... Pero pues sí, una fe puesta en Dios y decir, pues me abandono a ti. Fue mucho el pensar, el tratar de no dejar todo eso que tenía, o sea, aferrarme a esa vida, a la que pues entendí, soy católica creyente, entonces me aferré mucho a Dios y dije, en tus manos estoy, tú sabes, y como que de ahí fue donde yo empecé a sentir un resurgimiento del abandono, lo que decía que morir para vivir, dejar vivir, algo comentabas. Entonces sentí yo palpablemente eso, que efectivamente el dejar lo que uno tiene abandonar y de ahí resurgir algo nuevo. Gracias. Bueno, yo quiero comentar que sí coincido con la postura de la señora y del en cuanto a que esto nos hace reflexionar, porque una respuesta nadie va a encontrar. De los que estamos aquí, lo más cercano es lo de la señora que acaba de hablar ahorita. Si estamos esperando que alguien venga y se comunique con nosotros, tal vez no lo hace porque no te quiere perjudicar. Porque, ¿qué pensamos nosotros todos los que estamos aquí de algunas personas que dicen que han visto fantasmas o que los juzgamos locos? Entonces, la mayoría, ¿verdad? Ahora, si alguien viene de luz allá y se comunica contigo y tú lo comentas, probablemente van a juzgar que no estás muy cuerdo. Entonces, quizá por eso nadie, para no perjudicarte, no vienen y se comunican contigo. Solamente con personas que están muy preparadas mentalmente, y aún así corren el riesgo de que los juzguen que no están en sus cinco sentidos. Yo creo que vuelvo a lo mismo, que esto es para reflexionar y para que cada quien no vas a lograr cambiar la mentalidad de otra persona. Cada quien tiene sus reflexiones y cada quien llega a una verdad. Entonces, esto nos da una puerta a la reflexión. Y así, reflexionando, llegar a una verdad personal de cada quien. Por cuestiones de tiempo, y que a Sally ya nos dio un poquito más de espacio, que te pregunté hace ratito, se puede 10 minutos, 15 más. 4 personas quisieran participar, así como a manera de conclusiones, con qué se quedan, de esto, de lo que expresaron, de lo que escucharon, de la exposición, de las preguntas. Aquí Nacho estaba haciendo sus guías y me pareció una pregunta: ante la muerte, ¿qué parte de mí muere? Cuando muere alguien, cuando muere una planta, cuando muere un animal, ¿qué parte de ti muere? Creo que es una pregunta muy interesante. No sé, 4 personas que en orden, como levanten su mano, hicieran una especie de conclusión con lo que se queda del tema de exposición. ¿Quién dijo yo? ¿Uno? Está bien. Están los 4. Ya está. Adelante. Sí, porque enseguida tienen aquí, perdón, esto del tiempo, pues porque es una institución donde hay otros eventos y después... Sí, pues en mi caso más bien, yo pienso que la propia vida del ser humano, en la psicología hablamos de que somos un ser biopsicosocial, pero en la cultura, al menos con las personas con las que yo me relaciono, también le agregamos el ser trascendente espiritual, que finalmente yo estoy segura que una acción que haga yo aquí va a repercutir en París particularmente, o va a repercutir en algún lugar en específico del mundo.
precisamente porque no nos damos, es como el efecto mariposa, básicamente, o sea, no nos damos cuenta de la magnitud de nuestros actos y por lo tanto, así como yo repercuto en, el mundo repercute en él. Así los mayas no se sabrá de cuánto tiempo hicieron un calendario por el que el mundo está muerto este año, básicamente. Y otros simplemente decimos, ok, si me tengo que morir ayer o me morí hoy o lo que sea, me muero todos los días desde que empecé a vivir. Entonces, ¿qué hace con la vida? O sea, ya ahí es, yo pienso, desde el momento en el que tu discurso es desde tu propia persona, responsabilizarte de lo que vas a hacer de tu vida. No, por ejemplo, muchas personas hablan como en segunda o tercera persona y ahí le dan la responsabilidad al mundo de si ellos hacen o dicen o se mueren, les pasa o lo que sea. No. Aquí yo siento que si vienes al mundo, si vienes con una misión y si vienes con la responsabilidad de responsabilizarte de cumplir esa misión. Entonces, pues básicamente, si el duelo es un proceso, sí, y no se empieza en el momento en el que te empiezas a enfermar de X o Y, sino se empieza en el momento en el que eres consciente de que eres muerto. Muchas gracias. Creo que ya nos queda otra. Bueno, generalizando todo lo que acabo de escuchar, la muerte, también estoy de acuerdo en que es un proceso, tiene sus etapas, estaban explicando que eran 3, yo la verdad no lo puedo dividir en eso, nada más lo generalizo en un proceso en el que la persona, se puede decir, lo separamos cuerpo-alma, su alma trasciende para llegar a ese fin al que el Ser Supremo, independientemente de cada quien, yo no lo tengo, independientemente de cada quien lo tiene, le da su misión. ¿Cómo lo podemos decir? Yo no le podré decir que es vida después de la muerte, porque nadie de nosotros está consciente de ello. Nadie puede venir a concretarnos, asegurarnos, darnos una evidencia de que aquí están los documentos, las pruebas, de que cruzas por la puerta, por ese puente, y llegas a una nueva vida, un nuevo mundo, llegas a desarrollarte en otro contexto, con las personas, con tus seres queridos, con a lo mejor quizás tus enemigos, independientemente de eso, no es vida, ni le podemos llamar existencia. Es a lo mejor una nueva relación, una generalización de todos nosotros, ya una vez que trascendamos, que crucemos por esa puerta, relacionándonos nuevamente, pero ya a otro nivel, a un nivel en el que somos conscientes de no nada más de lo que fuimos, de lo que pudimos haber sido, sino generalizando todo, viendo ahora sí como lo que debe de ser, viendo transparentemente todo, viendo la verdad, por así decirlo. No podemos o no puedes. Perdón. No podemos o no puedes. O sea, dices tú que no podemos llegar a la conclusión de que alguien fue y regresó, o que si hay vida después de la muerte. Dices, no podemos pensar que hay vida después de la muerte, pero estás hablando de todos en conjunto, y creo que hay algunas personas aquí que sí piensan que hay vida después de la muerte. Entonces lo correcto es decir, no pienso yo que hay vida después de la muerte. Y cualquier persona que piensa eso tiene derecho a decir, yo no pienso que hay vida después de la muerte. Pero no podemos decir, no podemos pensar que hay vida después de la muerte, porque hay personas que piensan que sí hay vida después de la muerte. No, independientemente respecto a eso, yo me refiero a la parte en la que el ser humano, generalizando, siempre necesita una prueba. Él es muy ignorante, él va a ser siempre muy aberrante si no le das una evidencia. En ese aspecto yo estoy diciendo de que uno no puede ser pero uno no puede pensar esto, uno no puede pensar aquello, pero no puedes decir, no podemos pensar, porque ahí estás pensando por las demás, o quieres pensar por las demás personas, y cada quien tiene una idea. Y es válida cualquier idea que tengas,
pero debemos dejarlo más abierto para que en sí piense que hay una vida después de la muerte, sea libre de crearlo. Y para que tú también, o los que piensen que no hay una vida después de la muerte, estemos libres de creerlo uno. Porque al final de cuentas es solamente una reflexión. No puede, en una cosa que te doy completamente la razón es cuando dices no hay nadie que pueda venir de allá para acá y traer una evidencia que hay vida después de la muerte. Nadie puede hacer eso, nadie lo puede decir, porque nadie ha ido y ha regresado, excepto esas personas que estudió la doctora, ¿verdad? Habría que estudiar eso. A mí me parece muy interesante eso, aunque al final deja una puerta para los no creyentes. Deja una ventanita ahí para los que no creen en Dios, porque dice, el niño protestante cuando llegó no lo esperó la Virgen María, no lo esperó, o sea, porque era protestante, y se les deja una puerta a los ateos, porque al final de cuentas el que llegó al más allá lo está esperando una persona de acuerdo a lo que él piensa. Y al final de cuentas, si murió y regresó, a lo mejor fue por una cuestión física y no espiritual, ¿verdad? Pero eso bueno, yo nomás digo que deja la ventanita. No estoy diciendo yo creo en Dios, ¿verdad? Y cada quien es libre de creer o no creer, pero les deja esa ventanita porque ellos pueden alegar y pueden decir, bueno, llegó más allá y lo estaba esperando una persona o un ente religioso en el cual él creía. Y probablemente él falleció físicamente y creyó ver eso que vio y regresó y se regresó con esa idea. Pero en realidad no sucedió, sino que creyó ver. Sí, y sí, estamos de acuerdo en que, pues, o sea, sí se suscita esta situación de que podemos tener otra perspectiva diferente a lo mejor a la que traíamos y cuestionar muchas cosas. Y es bueno, o sea, es la finalidad. Sí, pues al final es eso. Pero pues también como haciendo este espacio por el tiempo, por las participaciones que ya puedan ser proyectos los que faltan. Y pues sí, no cerrar así como el debate entre dos personas, sino que es un diálogo, más bien es debate. Es una reflexión, una expresión de nuestras propias ideas, de nuestras propias experiencias o circunstancias. A ver, adelante, por favor. Bueno, ya para no quitar tiempo en este diálogo, quisiera tomar 3 citas que me gustaron mucho de los coordinadores de ustedes, los coordinadores. Primero, como café filosófico, y espero que no se molesten, tienen razón, es decir, es un café filosófico, es para que cada quien reflexione sobre lo que quiere saber, lo que piensa. Estamos aquí no porque nos haya obligado, sino porque nos interesa conocer los puntos de vista de los demás. Eso nos ayuda a alimentarnos, así para formar al final una propia respuesta, porque nunca va a haber una respuesta, va a haber una respuesta para cada uno. Eso es diferente. Otra cita que me gustó, que fue la de la filosofía, no es para buscar respuestas, es porque encontramos muchas preguntas. Por ejemplo, aquí surgieron varios temas. Por ejemplo, yo desconocía por completo esta investigación, eso que me gusta meterme en esas cuestiones de la muerte. Yo desconocía por completo y me interesó ver que se refirió por 3 etapas, como la metamorfosis de una mariposa. Fue interesante, pero también hace que me interrogue más cosas. Por ejemplo, tiene razón, llegó una coyuntura que para cualquier persona que no cree en Dios o en esa teología, exacto, contraataque, contraargumente, porque, por ejemplo, y repito otra vez, las religiones las pusimos los hombres. Si hay un ser supremo o no, es un ser supremo. Nosotros pusimos a los santos, a la Virgen. ¿Por qué la Virgen María, por qué la Virgen de Guadalupe es morena y la Virgen de Fátima es blanca? Porque depende, nuestro pensamiento es situado, así que el pensamiento situado depende de cada país. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es morena porque es de México, la Virgen de Fátima es blanca porque es española. Esa es la... Es cultural. Exacto, es cultural, depende de cada uno. La tercera... Es otro tema. Exacto. Y la tercera fue... ¿Me dan chance, oigan? Para ponerlo precisar. 2 minutos, nada más. Esto. Trascender y cumplir misión. Tu abuelita, José, trascendió y cumplió misión. ¿Te das cuenta cómo? Sí. A su manera.
como le fue enseñado, vivir. Te enseñó como le fue enseñado. Cuando ella muere, te deja algo, el vacío del que hablábamos, ¿sí? El duelo que viviste, pero te deja una enseñanza. Fíjate tú cómo si trascende o no la vida de tu abuela en ti, que te ayuda a, sabiendo o no lo que es la logoterapia, que es buscar encontrar mi propio sentido de vida, tú rompes paradigmas, ¿sí? Y entonces vas encontrando, gracias a lo que tu abuela te enseñó, tu propio sentido de vida, rompes tus paradigmas y vives de acuerdo a lo que para ti debe de ser tu vida. ¿Ok? Para ti te llamas Lourdes. Lourdes. Yo te puedo asegurar que Amanda, en el momento que nuestro Señor quiera para ti, va a estar contigo. A lo mejor no te vas a poder acordar de mí en ese momento, pero estoy segura de que va a estar ahí. Y el duelo es proceso, exactamente. La actitud es vivirlo, pero el duelo es proceso. Así es. Muchas gracias por mi parte. Y para cerrar, la muerte es algo vivencial, de lo cual no estamos preparados y solamente hablamos de ella para conocer, reflexionar y solamente digerirlo un poco. Eso sería para mí. Hay una última cuestión que no vimos y que no sé yo, se construye un poquito a lo que decía la señora de cuando llega cuando se cumplió la misión, de las personas que fallecen trágicamente. Sí, eso será otro tema. Como una segunda parte. Sí, la verdad, ahorita, pues muchísimas gracias por su participación. Y así como bruscamente lo queremos terminar, lo que terminar con una frase de un filósofo, Martin Heidegger, que dice que cuando cualquier persona entra en la vida, desde el momento en que entra en la vida ya es demasiado viejo para morir. Entonces, pues esta es una situación, una circunstancia real, todos podemos hablar, cuando nos ponemos de acuerdo en la realidad de muchísimos de los temas, de los que estamos de acuerdo. Vida y muerte. Pues muchas gracias por los que asistieron al café por primera vez y también muchas gracias por los que nos han ido acompañando y nuestra